Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del Pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrado presidente, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de acuerdos plenarios y 2 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte actora es Erika Herrera Vargas, la autoridad responsable del Comité Directivo del Partido Acción Nacional. El segundo asunto, la parte actora es José Gregorio Morales Ramírez, la autoridad responsable de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Del siguiente asunto, la actora es Felicita Navarrete Neri, la autoridad responsable del Comité Directivo del Partido Acción Nacional. En el siguiente asunto, la parte actora es el representante de la empresa Información del Sur SADCB, editora del diario El Sur, periódico de Guerrero, y la autoridad responsable de la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el último asunto, la parte denunciante es Eleazar Marín Quebrado, ex síndica procuradora del Ayuntamiento de Telolapan, y los denunciados son Efren Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Cobas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez, en su carácter de presidente, tesorero y secretario del Ayuntamiento de Telolapan. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. Los 3 primeros asuntos de acuerdos plenarios para analizar y resolver fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y del suscrito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con las cuentas y puntos de acuerdo de los mismos. Con su autorización, magistrado presidente, primeramente doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento del acuerdo plenario de fecha 10 de febrero del año en curso, emitido por este órgano jurisdiccional, mediante el cual reencausó el medio impugnativo promovido por Erika Herrero Vargas a la Comisión Nacional de Justicia del Partido Acción Nacional para que en un plazo breve, razonable y acorde a su normativa interna resolviera lo que en derecho corresponda. El proyecto propone tener por cumplido el acuerdo plenario de referencia, toda vez que el 2 de marzo se recibió en la oficialidad de partes de este órgano jurisdiccional escrito mediante el cual el secretario ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional remitió las copias certificadas de la resolución emitida en el expediente CJ-GIM-007-2022 el 24 de febrero del año en curso. Asimismo, anexó la cédula de notificación con la que se acredita que dicha resolución fue notificada en los estados físicos y electrónicos de la referida comisión, documentos que cuentan con valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, de conformidad con los artículos 18, párrafo primero, fracción primera, párrafo segundo, fracción segunda y 20, párrafo segundo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Guerrero. En dicha resolución se advierte que el órgano de justicia partidaria declaró fundado el agravio planteado por la actora y vínculo al presidente estatal y al secretario general del Partido Acción Nacional en el Estado de Guerrero para que dentro del plazo improrrogable de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de la resolución en los estados oficiales, otorgue respuesta debidamente fundada y motivada al derecho de petición de la actora. De ahí que se estime que la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional cumplió con lo ordenado en el acuerdo de reencausamiento. Ello es así porque de los antecedentes citados en su resolución se desprende que el juicio fue radicado el 14 de febrero del año en curso y resuelto el 24 del mismo mes y año, es decir, que entre la recepción del expediente y la resolución del mismo solo transcurrieron 10 días naturales, tiempo que se considera breve y razonable para la sustanciación y resolución del asunto que le fue reencausado. No obstante lo anterior,
el hecho de que la comisión incumple con la orden de informar a ese tribunal electoral dentro de las 24 horas de la emisión del fallo, porque lo más importante era que el órgano de justicia partidista se pronunciara respecto al reclamo de la actora, cuestión que en el caso se cumplió a cabalidad. Por lo anterior, el magistrado ponente propone a este pleno el punto de acuerdo siguiente. Único, se decreta el cumplimiento del acuerdo plenario del 10 de febrero del año en curso. En consecuencia, se ordena archivar el presente asunto como total y definitivamente concluido. En otro asunto, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a la consideración de este pleno el magistrado ponente José Inés Betancourt Salgado, relativo a las medidas cautelares solicitadas por José Gregorio Morales Ramírez, en su calidad de indígena perteneciente a la comunidad de Ayutla de los Libres, Guerrero, dentro del juicio electoral ciudadano identificado con la clave TEN-GEC-15-2022. En dicha solicitud, el actor pretende que esta autoridad ordene se le notifique a diversas autoridades del gobierno del estado de Guerrero, entre ellas la autoridad señalada como autoridad responsable, es decir, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, sobre su reconocimiento como primer coordinador en funciones de presidente municipal del órgano de gobierno de Ayutla de los Libres, Guerrero. Con ese contexto, en el proyecto se razona que los actos de intervención solicitados por el promovente no tienen la naturaleza de ser suspensivos y en todo caso tiene que ver con la materia central de la controversia del juicio principal de la ciudadanía, porque como se advirtió por el pleno de este tribunal, en el acuerdo de reencauzamiento aprobado el 24 de febrero del año actual, el reclamo del promovente se relaciona con una posible afectación a su derecho político electoral de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño del cargo. Por tanto, las medidas solicitadas esencialmente están relacionadas con el fondo del asunto, que en su caso se resolverá por este tribunal en el juicio principal, de ahí que sean improcedentes las medidas indicadas por el actor. Lo anterior, con fundamento en el artículo 41, párrafo tercero, base sexta de la Constitución Federal, 132, numeral 3 de la Constitución Local y 9 de la Ley Procesal Electoral, que establecen que en materia de medios de impugnación electoral, uno de los principios que lo rige es la no suspensión de los actos. Por lo expuesto y fundado, se propone como único punto de acuerdo el siguiente. Único, se decreta la improcedencia de la solicitud de providencias de medidas cautelares urgentes solicitadas por José Gregorio Morales Ramírez en términos del considerando segundo de este acuerdo plenario. En el orden, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario recaído dentro del juicio electoral ciudadano 16 del 2022, incoado por Felicita Navarrete Neri, en contra de los actos de violencia política de género por obstaculización del desempeño del cargo partidista como presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en el municipio de San Marcos, Guerrero, al no entregarle a la autoridad responsable las prerrogativas de financiamiento público y pedir que renuncie al cargo referido, lo que a su juicio vulnera su derecho de asociación y afiliación política. En el proyecto de la cuenta, la magistrada ponente propone declarar la improcedencia del juicio electoral ciudadano citado al rubro por no colmarse el principio de definitividad interpuesto en contra de actos que, a juicio de la actora, afectan su derecho político electoral de votar y ser votada en su vertiente de desempeño del cargo partidista como presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de San Marcos, Guerrero, así como por violencia política de género, y en consecuencia se ordena reencauzar la demanda a la Comisión de Justicia del citado Instituto Político para que resuelva en un plazo breve, razonable y acorde a su normativa interna e informe a este Tribunal Electoral del cumplimiento de lo dispuesto en este acuerdo plenario y remita las constancias que lo acrediten en un plazo de 24 horas a partir de la emisión del fallo. Es la cuenta de los plenarios, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general de Acuerdos. Señoras magistradas, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participaciones y tiene el uso de la voz la compañera magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A continuación, de igual forma también lo tendrá la compañera magistrada Evelyn Rodríguez Schindler. En el orden tiene usted el uso de la voz, magistrada Hilda Rosa. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Solo en razón de el juicio electoral ciudadano 15, en este un acuerdo plenario donde se determina la improcedencia de las medidas cautelares que solicita el actor José Gregorio Morales Ramírez,
Quiero expresar un voto concurrente en congruencia con mi voto anterior emitido cuando el asunto general 01 se reencausó y dio origen a este GET 15, porque si no estuve de acuerdo en el reencausamiento y fue un voto particular, en este caso también creo que las medidas cautelares no son procedentes, por eso es ahora mi voto concurrente, porque si bien estoy de acuerdo con el sentido de la resolución de improcedencia, no comparto la argumentación. Es cuanto, señor presidente, y en su oportunidad emitiré o entregaré a la Secretaría General de Acuerdos este voto concurrente para que sea agregado al expediente respectivo. Gracias. A usted, señora magistrada. Adelante, compañera magistrada Rodríguez Chinol. Gracias, presidente. De igual forma, anuncio un voto concurrente en el mismo sentido en que lo platicamos en la reunión previa, en razón a que sobre el acuerdo que se pone a consideración a este pleno en el GEC 015 de este año, no comparto la argumentación, pero sí el sentido de la improcedencia. Es decir, en la sesión pasada donde se reencausó el asunto general 001, al igual que la magistrada Hilda Rosa, presentamos en conjunto un voto particular. Entonces, por congruencia, solicitaría a la magistrada si no tiene inconveniente en adherirme a su voto concurrente nuevamente. Es cuanto, presidente. Gracias, compañera Rodríguez Chinol. No habiendo más comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Nosotros, señor magistrado presidente, magistrada Almadel Eugenio Alcaraz. Con los acuerdos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de 2 acuerdos y con voto concurrente en el juicio electoral 15. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el voto concurrente anunciado y a favor de los demás acuerdos. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos, con los votos concurrentes anunciados por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol en el acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 15 del 2022. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta del proyecto de resolución que pone a la consideración de este pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado, relativo a los recursos de apelación registrados con las claves RAP 001 y RAP 002 del 2022 del índice de este tribunal, ambos promovidos por Juan Martín Altamirano Pineda, quien se ostenta como representante legal del periódico El Sur. En dichos recursos, el recurrente controvierte los acuerdos de fecha 2 y 11 de febrero del año en curso, emitidos por la titular de la Coordinación de lo Contencioso Electoral y el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el primer acuerdo, se le requiere por segunda ocasión para que dentro del término de 24 horas a partir de que se encuentre legalmente notificado, informe al Instituto Electoral las acciones realizadas para la eliminación de las publicaciones que fueron materia de violencia política y que aún se encuentran en la página de internet de su representada, apercibido que de no hacer se le impondrá una multa económica. En tanto que en el segundo se le hace efectivo el apercibimiento decretado por acuerdo del 24 de enero y 2 de febrero y le impone a la parte recurrente una multa consistente en 100 unidades de medida y actualización que equivale a la cantidad de 9,622 pesos. Estos acuerdos le fueron notificados el 3 y el 15 de febrero, tal como consta en la copia certificada del oficio de notificación que obra en la foja 105 a la 107 del expediente principal y foja 98 al 100 del expediente acumulado, así como las certificaciones que realiza la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, de conformidad con el artículo 18,
párrafo primero, fracción primera y párrafo segundo, fracción tercera y 20, párrafo segundo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. Con ese contexto, la ponencia instructora propone, en primer término, decretar la acumulación de los recursos de apelación porque se considera que existe conexidad en la causa debido a que se impugnan dos actos que están íntimamente vinculados, emitidos por una misma autoridad, circunstancia que actualiza la hipótesis prevista por el artículo 36 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Guerrero, al controvertirse actos similares atribuibles a una misma autoridad. Lo anterior atiende al principio de economía procesal, privilegia la administración de justicia y evita el dictado de sentencias contradictorias. Por otro lado, se propone desechar de plano los recursos de mérito en razón de haberse presentado de forma extemporánea, es decir, fuera de los 4 días que prevé el artículo 11 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado. Ello en razón de que está acreditado fehaciente que el actor tuvo conocimiento de los acuerdos impugnados el 3 y 15 de febrero del año en curso. De ahí que el plazo para impugnar el primer acto transcurrió del viernes 4 de febrero al jueves 10 del mismo mes, toda vez que los días 5, 6 y 7 están contemplados como inhábiles. En tanto que para impugnar el segundo acto transcurrió del miércoles 16 al lunes 21 de febrero, sin tomar en cuenta el 19 y 20 por ser días inhábiles, sábado y domingo correspondientemente. Entonces, si las demandas fueron presentadas hasta el 18 y 22 de febrero del año en curso, como se advierte del sello de recepción de los escritos, resulta evidente su extemporaneidad. Por lo anterior, se propone a este pleno los puntos resolutivos siguientes. Primero, se decreta la acumulación del expediente TE, diagonal RAP, diagonal 002, diagonal 2022, al diverso TE, diagonal RAP, diagonal 001, diagonal 2022, por ser este el primero en recibirse en la oficialía de partes de esta instancia jurisdiccional. Segundo, se desechan de plano los recursos de apelación promovidos por Juan Martín Altamirano Pineda, representante de la empresa con razón social Información del Sur SADCB, editora del diario El Sur, periódico de Guerrero. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa de Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancourt Salgado. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrado presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 005-2020, que da cumplimiento al ordenado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SCM-JDC-1698-2021 y su acumulado relacionado con la violencia política de género denunciada por Eleazar Marín Quebrado, ex síndica del Ayuntamiento de Telolopan Guerrero, e imputa a los ciudadanos Efrén Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Cuevas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez, expresidente, ex tesorero y ex secretario del Ayuntamiento anotado, respectivamente. Respecto al tema fundamental del asunto, violencia política de género, la Sala Regional Revisora ratificó lo sostenido por este Tribunal Pleno en el sentido de que se acreditó la conducta denunciada y la responsabilidad de los exfuncionarios del Ayuntamiento de Teloloapan Guerrero. Sin embargo, la Sala Regional Revisora ordenó que se realizara una nueva calificación de la conducta acreditada y se individualizara la sanción. Por ello, en el proyecto que se somete a su consideración, se califica la falta como grave ordinaria y se ratifica que los denunciados sean inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género por el plazo de 6 meses a partir de que cause estado la sentencia y asimismo en el registro local. Además, al recalificarse la gravedad de la conducta, se impone a los denunciados, expresidente y exsecretario del ayuntamiento referido, una multa económica de 100 y 70 UMAS respectivamente.
Por otra parte, en el proyecto de la cuenta se ordena dar vista al órgano de control interno del ayuntamiento para, si lo considera necesario, inicie la investigación que en derecho corresponda por la comisión de probables transgresiones a la normativa administrativa. Es la cuenta, magistradas, magistrado presidente. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, de acuerdo, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada, magistrado presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:28, se declara concluida la sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.